Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Meaningful Life. Guerra en Irán. Este programa está dedicado, ante todo, a todas las vidas inocentes que se han perdido. Son eventos trágicos que afectan a tantas personas. Nuestras oraciones están con ellos. Y nuestros corazones y nuestras almas también están con todas las personas inocentes que están sufriendo, algunas que han sido asesinadas, otras que han resultado heridas. Y en general la guerra nunca es agradable, por decirlo suavemente. Es trágico. Pero hay momentos en los que no tenemos otra opción, porque para crear un mundo más pacífico es necesario eliminar los elementos negativos. Eso es parte de las tristes realidades de la vida. Así que estamos dedicando este programa una vez más a todos ellos, los inocentes. Que Dios proteja a los soldados, al ejército de Israel, de Estados Unidos y su misión. Y que Dios proteja también a todas las personas inocentes en Irán. Y que pronto podamos experimentar una victoria total y, lo más importante, la erradicación de cualquiera de las fuerzas malignas en acción. Y que finalmente podamos encontrar una paz duradera y sostenible en esa parte del mundo. Y si encontramos la verdadera paz en Medio Oriente, encontraremos la paz en todo el mundo. Así que en muchos sentidos esto es como incluso se podría llamar histórico, porque es más que solo un asunto inmediato. Sé que hay muchas opiniones y personas que están a favor, en contra, como Trump. Oye, Trump, no voy a abordar eso en absoluto. Voy a intentar abordar el tema en sí de manera general y lo que podemos llamar conectar los puntos. Este programa también está dedicado en honor a Andriy Sveshnikov. Esa dedicatoria precedió a este tema, pero ya que ya estamos dedicados, también la incluyo. Así que, mis amigos, podemos mirar los acontecimientos a corto plazo de manera inmediata, ver los árboles pero no el bosque, o podemos mirar el panorama general. Para ver el panorama general hay que tomar distancia y con toda la sensibilidad necesaria. Como dije, hay personas que han muerto, personas que están en peligro en este mismo momento, así que esto de ninguna manera significa ignorar eso. Pero al mismo tiempo, para que todos podamos verlo correctamente, hay que querer ver realmente el panorama general. Y de nuevo, lo repito una y otra vez, sin minimizar, porque incluso una sola persona herida o perdida es la peor tragedia posible, y eso no se puede ignorar. Y aún así, queremos encontrarle algún sentido a todo esto. Así que veamos la época del año. Es interesante que en el calendario judío se acercaba literalmente la festividad de Purim. Y si alguna vez ha habido una festividad que conecta todo esto, esa es Purim. La historia de Purim tiene lugar en la antigua Persia, exactamente en la ubicación geográfica donde están sucediendo los acontecimientos ahora mismo. Persia. Y fue entonces un llamado de Amán, quien convenció al rey persa, Asuero, quien controlaba, era básicamente la superpotencia de la época, controlaba la población, ya sea del mundo entero o de la mayor parte de él, definitivamente donde estaban todos los judíos, para pedir el genocidio, la aniquilación de todo hombre, mujer y niño, como leeremos en la Megilá, en la historia. Y el milagro es que las cosas se dieron vuelta y a su vez Amán y sus secuaces fueron ejecutados. Todo esto ocurrió literalmente hace cerca de 2400 años en esta región. Es difícil no ver los paralelismos. Estamos hablando del llamado al genocidio del pueblo judío, el llamado de Amán. Aquí tenemos a un Khamenei que acaba de ser asesinado y a sus secuaces. Todo esto sucediendo en estos días.
La pregunta es, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué alguien querría matar a otra persona en primer lugar? ¿Sabes? Uno lo piensa. ¿Por qué la gente no puede simplemente coexistir y vivir y dejar vivir? ¿Qué es esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero el hecho de que esto lleve miles de años ocurriendo en la misma región te obliga a dar un paso atrás y preguntarte, ¿qué está pasando especialmente en esta parte del mundo? Solo para agregar algunos puntos más, si lo piensas, esa zona, estamos hablando de la antigua Persia y la Persia moderna, en este caso Irán e Irak y toda esa área. Esto se remonta al principio mismo de la Biblia. Si miras la historia del jardín del Edén, ¿dónde está el jardín del Edén? Así que la Biblia nos dice, la Torá nos dice, que está situado cerca de 4 ríos. De esos 4 ríos sabemos exactamente dónde están 2 de ellos. Los otros 2 son cuestionables, pero el Éufrates y el río Tigris, esos ríos. Así que ves, esta región es una que está saturada de una larga historia, conflictos y batallas. El mismo nacimiento de la civilización y luego los eventos que han ocurrido después de eso. Pero vuelvo a la historia de Purim, ¿Qué podemos aprender de eso respecto a estos eventos? Así que el llamado a la aniquilación de los judíos no es algo nuevo. Además, por supuesto, de Hitler y los alemanes apenas el siglo pasado, muchas veces antes de eso, como dije, si retrocedemos, hasta Hamán, la historia de Purim. ¿Qué le molestaba a Hamán sobre el pueblo judío? Así que tenemos una declaración que él hace cuando habla con el rey, cuando lo está incitando. Él dice, aquí hay una nación, miren, dice, he estado observando. Cuando lo lees suena mucho como el Mein Kampf de Hitler. He observado a este pueblo. Tienes una nación entre ustedes que está dispersa por todo tu imperio, entre todas tus naciones. Pero su religión, su fe es diferente a la de todos los demás. Así que él reconoce que son uno y singulares, únicos, pero son diferentes a todos los demás. Y eso es lo que le molesta enormemente. ¿Por qué no se conforman? ¿Por qué no encajan? Y sabemos, como la Megilá nos cuenta la historia de Purim, que Mordejai se negó a inclinarse ante Amán. Ahora Hamán era como el segundo al mando o uno de los principales consejeros del rey, y debido a su propio amor propio, honor, ego y arrogancia. Él quería que todos se inclinaran ante él. Había un decreto de que todos debían inclinarse ante Amán para mostrar respeto. El único que no lo haría sería Mordejai. Y eso lo enfureció. No podía soportar el hecho de que Mordejai, como nos cuenta la Megilá. Y eso básicamente ayudó a instigar sus sentimientos. Obviamente hay mucho más detrás de esto. ¿Qué es exactamente lo que le molesta? ¿Y qué? Entonces una persona no quiere inclinarse ante él. Así que todo vuelve a la historia de la arrogancia y el ego, cuando piensas que tienes el poder y el control. La mayoría de las guerras se han librado por poder, control y ego. Sí, también por controlar y poseer recursos, pero todo eso se reduce al poder. Y para Hamán, Mordejai y el pueblo judío representaban la antítesis de eso, no cooperarían, no se conformarían. Y de hecho, toda la historia de Purim es exactamente eso. Ahora avancemos en el tiempo. No se puede decir que eso era lo que molestaba a Jomeini y a los ayatolás iraníes. En 1979, cuando tomaron el poder, cuando ascendieron al poder, cambiaron toda la retórica y la actitud de Irán contra Israel, cambiaron la bandera, cerraron la embajada israelí, básicamente hicieron todo lo posible para rechazar y pedir la destrucción de Israel. Ellos no hicieron esa declaración de que hay una nación que destaca, y así sucesivamente. Muchos dirían que esto provino en gran medida del extremismo teológico y musulmán radical, del fundamentalismo, como algunos lo llaman. Veían a los judíos como una contradicción a su fe y a su teología, lo cual no es una sorpresa, porque parte del Islam siempre ha sido convertir tanto a cristianos como a judíos, especialmente a los judíos, y Mahoma también se enfureció por esto. Al igual que Amán cuando los judíos se negaron a cooperar con él,
Él pensó que básicamente les ofrecería una rama de olivo y les daría paz, les ofrecería un refugio. Con los cristianos que en ese momento estaban masacrando a los judíos, definitivamente discriminándolos, y ellos lo rechazaron. Así que el pueblo judío parece ser una espina en el costado de cualquiera que quiera tener el control, o incluso en nombre de Dios. Al final del día, la historia cuenta, por supuesto, en la Biblia, sabemos que Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, él tuvo un hijo llamado Ismael, y estuvieron en desacuerdo entre ellos desde el principio. Luego Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, gemelos, y estos se convertirían en los antepasados de todas las naciones del mundo occidental, básicamente. Isaac, Jacob, los antepasados del pueblo judío, Ismael, el antepasado del mundo árabe y más tarde musulmán, y Esaú, el padre y antepasado del mundo occidental, romano y cristiano. Y las batallas han estado ocurriendo durante años y años, especialmente en esa parte del mundo y especialmente por Jerusalén. Así que aquí estamos tratando con algo que es más que solo territorio, tierra, incluso recursos. Esto es una guerra teológica, es una guerra religiosa. Y los judíos representan al enemigo. Y no tiene que ser racional y no tiene que ser lógico. Así es como es. Es una amenaza. Intenta entender la ideología nazi. Nunca llegarás a nada racional. Es una amenaza. La realidad es que el pueblo judío nunca ha querido convertir a los musulmanes. Tampoco quieren convertir a los cristianos. Queremos vivir, coexistir en paz bajo un solo Dios y, por supuesto, servir a Dios como cada uno lo considere adecuado. Y hay muchas cosas hermosas, incluyendo el monoteísmo y los valores éticos en el Islam, así como en el cristianismo. Y en el judaísmo no hay ningún incentivo. De hecho, desaniman a las personas a convertirse. Pero aún así, esta batalla sigue librándose. Y cuando miras las fuentes, cuando revisas textos de hace miles de años, encuentras que habrá enfrentamientos entre estas diferentes partes. Nos encontraremos en la casa de Abraham, en la tienda de Abraham, y al final dice, habrá enfrentamientos entre el rey persa y sus vecinos, y el mundo irá corriendo de un lado a otro, diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Aterrorizados. Exactamente lo que estás viendo que sucede. Si quieres el texto exacto, solo ve a nuestro sitio web meaningfullife.com o entra a simonjacobson.ai y encontrarás los textos exactos. Literalmente sobre la confusión y los miedos que se propagarán debido a los enfrentamientos entre estos mismos países. Y recuerda, Estados Unidos esencialmente se puede decir que es quizás una versión más suave, pero es un descendiente de Roma y del mundo occidental. El cristianismo. No es un país cristiano como tal, pero esa es su fuente original. De ahí es de donde se origina. Así como Europa en general, el Medio Oriente, especialmente los países musulmanes, ahora estamos hablando de Persia, Irán, se originan en términos generales de Ismael, el hijo de Abraham. Y el pueblo judío en Israel, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, que se originan de Jacob, Isaac y Abraham. Así que no debería sorprenderte si lo piensas conectando los puntos, que los eventos que ocurrieron hace 2500, 2400 años en la antigua Persia y los eventos que suceden hoy remontándose hasta los tiempos bíblicos son una confrontación en el intento de crear paz entre Dios y la existencia. Porque lo que yace en el fondo, y aquí no es el lugar para entrar en detalles sobre el fundamentalismo musulmán, es eso. Ellos sienten que tienen el monopolio y el control de cómo se presenta a Dios ante el mundo. Y el resto del mundo es decadente. ¿Qué dijo el Ayatollah Khomeini? El predecesor de Khomeini, quien asumió el liderazgo en 1979 después de que derrocaron al Shah en Irán. Él llamó a Israel el pequeño Satán y llamó a Estados Unidos el gran Satán. ¿Por qué? ¿Cuál es la parte satánica de ellos? Porque representan el materialismo y la decadencia, todo lo que es antitético a la divinidad.
Así es como él lo veía. Ahora, existe la versión chiita de eso y está la versión sunita, que de nuevo no es el momento de entrar en eso ahora. Pero en muchos aspectos es muy similar. Otro hombre que fue mencionado, si recuerdan, Osama Bin Laden, quien inició los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos, tenía ideas similares, una teología diferente, pero todo basado en un cierto enfoque, que es que Dios ha elegido a los musulmanes. Ser el pueblo elegido para llevar la divinidad al mundo y el cristianismo y los judíos. Por eso se refieren a términos como la conspiración cruzada sionista. ¿Qué tienen que ver los cruzados y el sionismo entre sí? Porque eso representa al cristianismo y al judaísmo. Y aquí tienes ahora este enfrentamiento. Así que no estoy sugiriendo que el presidente Trump o el primer ministro Netanyahu estén accediendo o siguiendo el modelo de los textos bíblicos y sus interpretaciones. Pero eso es a nivel consciente. A nivel supraconsciente, quién sabe qué fuerzas son las que realmente están impulsando todo. Porque todo también se manifiesta en diferentes ámbitos, ya sea el control del petróleo, el terrorismo o cualquier otra amenaza que se presente. Sin importar cómo lo expliques, si quieres ver el panorama geopolítico más amplio y especialmente el histórico, tienes que mirar la historia de Purim. Sí, es una historia de hacer las paces con Dios, porque al final del día Dios debería crear paz, no guerra. Y eso fue lo que Abraham enseñó a todos sus hijos, ya fuera Ismael o Isaac. Y luego más tarde Isaac enseñando a Esaú y Jacob una cosa, que todos son hijos de Dios. Todos son hermanos, todos son primos. Y sí, la religión crea una pasión ferviente que puede llevar al radicalismo y la intolerancia, pero ese no es el objetivo. El objetivo es la bondad, la compasión, la pasión con compasión. Sobre los infieles, Abraham enseñó a sus hijos, oren por ellos, no los maten. ¿Por qué este mensaje y cómo este mensaje se perdió para sus nietos? No lo puedo entender. Eso es lo que estamos buscando aquí. Ese es el objetivo final. Y ese es el mensaje de Purim. ¿Cuál fue el final de la historia? Sí, tuvieron que matar a Amán y a sus secuaces porque representaban una amenaza. Literalmente llamaron al genocidio del pueblo judío, exactamente como Irán y los ayatolás de Irán estaban llamando. Así que a veces tienes que extirpar el veneno, las toxinas, la amenaza, pero el objetivo es crear una paz en una región que la está suplicando, una paz de coexistencia, de armonía dentro de la diversidad. Y esa es la historia definitiva de Purim. Así que cuando hablamos de las enseñanzas, lo que Purim nos enseña, ¿en qué se resume realmente? No es solo ganar una guerra. Sí, hubo una guerra que tuvo que librarse contra los enemigos, pero el objetivo era mucho más profundo y mucho más poderoso, sobre la luz y el calor. Purim representa la fe. Mordejai, Esther no se conformen. Mordejai no se inclinó, no porque no quisiera inclinarse ante Amán, sino porque nosotros nos inclinamos ante Dios. No nos inclinamos ante los seres humanos y sus artificios y sus instituciones y sus organizaciones creadas por el hombre. Se trata de fe en algo más grande, una responsabilidad. Como lo expresaron los padres fundadores, todos los hombres son creados iguales, creados por un solo creador. Ese es el único ante quien nos inclinamos. Ese es el único. Y por esa virtud tenemos los derechos inalienables dados por Dios, todos los seres humanos por igual. El segundo mensaje de Purim es uno de unidad. Por eso en Purim nos reunimos, celebramos juntos, nos enviamos regalos y ayudamos a los pobres. Demostramos todo tipo de actos de unidad, lo opuesto a la fragmentación, lo opuesto a la separación. El tercero es ser firmes en tus convicciones. No te conviertas en un conformista solo porque te hace sentir bien. No te inclinas. Defiéndete. Defiende tus valores en lo que crees.
y el cuarto son los niños. Mordejai reunió a los niños para rezar, para estudiar, porque los niños llevan ese mensaje de unidad y los niños son en última instancia nuestro poder, y Amán también lo reconoció. Y para añadir un punto más en este tema, un punto más, al conectar los puntos de la historia y los puntos de nuestras vidas, sí están las predicciones de que al final de los días habrá estos enfrentamientos. Puedes llamarlos los últimos estertores, de un mundo que todavía está tratando de encontrar la reconciliación y la resolución, pero es el final de un proceso, y el final del proceso es que, como dice uno de los textos clásicos, la gente se confundirá por estos enfrentamientos y Dios dirá: he hecho todo esto por ustedes. Ha llegado su tiempo de redención. Así que, después de miles de años, aunque puede que no sea obvio en este momento, mientras vemos batallas librándose, sangre derramándose, sí, la historia final es que todo esto llevará a una paz permanente, donde ya no habrá guerra ni violencia en este mundo. Y aceptaremos el hecho de que somos diversos. Y así es como Dios quiso que fuéramos. Pero todos somos notas musicales indispensables en una composición cósmica más grande. Ese es el objetivo final. Y de nuevo, no puedo hablar por los políticos, pero la perspectiva espiritual de todo esto es exactamente esa. Entonces, ¿cómo desempeñamos nuestro papel aquí? Aunque no tengamos un papel directo en las batallas, sí, tenemos un papel directo en traer unidad a nuestras vidas, aportar más amor. Este no es un momento para difundir odio, es exactamente lo contrario. Desafortunadamente, cuando te enfrentas a un ladrón, a un delincuente, a un asesino, tienes que protegerte. Eso se llama defensa propia. Pero ese no es el objetivo, simplemente jugar a la defensa propia. El objetivo es crear un mundo mejor. Yo absolutamente puedo verlo y creo que todos podemos imaginarlo: eliminar al radical, a los elementos que llaman a hacer daño a otros. ¿Por qué esta región no puede experimentar una paz definitiva? Sé que suena ingenuo después de todas las batallas a lo largo de miles de años, pero al final del día, todas las personas quieren paz. Tienen que reconocer que todos somos hijos, como dije, unificados bajo un solo Dios, y que ninguno es más especial que otro. Y cuando tengamos eso, tendremos la verdadera capacidad de vivir en armonía dentro de toda nuestra diversidad. Así que en esta época del año, la historia de Purim es realmente la historia de eliminar esas fuerzas malignas, pero sobre todo de conectar los puntos y entender que hay una mano invisible actuando. Y somos parte de esa historia que se va desarrollando, de cómo vemos las cosas y de cómo miramos el panorama general. Y el mensaje que comparto aquí, desearía que cada persona en este mundo pudiera escucharlo, ya sea judío, cristiano, musulmán, budista, como sea que uno se llame, creyente, no creyente, ateo, agnóstico, realmente no importa. El mensaje es universal y no hay razón para que no podamos abrazarlo todos. Podemos tener desacuerdos de manera civilizada. Los hermanos y hermanas pueden no estar de acuerdo, siempre y cuando nuestros fundamentos estén presentes, que es que todos estamos aquí por una razón, porque Dios nos puso aquí y nadie puede quitarnos eso. Si alguien siente que es Dios y que puede jugar a ser Dios y cree que es a Él a quien hay que inclinarse, eso socavará todo este proceso. Así que todos somos iguales ante esos ojos. Eso es lo que decía Mardoqueo. Y por eso encuentras en la Megilá que el término para el judío es Yehudí. ¿Sabes qué significa Yehudí? Aquel que reconoce. Aquel que tiene la humildad de reconocer que hay algo más grande que todos nosotros, que todos somos responsables ante algo superior a nosotros mismos. Y no reemplazar a Dios con nuestro propio ego, con nuestro propio yo. Así que una vez más, que Dios proteja a todos los hombres, mujeres y niños inocentes. Que todas las hostilidades lleguen a su fin. Pero sobre todo que podamos convertir esto, como nos dice la Megilá, transformar la oscuridad en luz, el dolor en alegría y realmente celebrar
Las palabras de la Megilá, donde habrá luz, alegría, celebración. Y dignidad. Como fue entonces en aquellos días y como será hoy. Que esto suceda pronto, incluso antes de Purim. Que todos tengan un Purim feliz. Por favor, comparte este mensaje con otros. Es un mensaje vital. Por favor, suscríbete a nuestras propuestas, a nuestro canal de YouTube. Me encantaría escuchar tus pensamientos, tus comentarios, tu opinión e incluso tu crítica, si lo deseas, por supuesto. Este ha sido Simon Jacobson de meaningfullife.com. Sé bendecido y estate bien. Que podamos experimentar la paz personal y global. Que estés bien.